En cada rincón de la Argentina hay una fuerza capaz de mover al mundo. Estamos ante el desafío histórico de liderar el cambio de la matriz global. Aquí empieza Transición Energética. Ese puente imprescindible que une al petróleo y el gas, la minería y las renovables. Con la conducción de Ignacio Ortiz y la participación de columnistas e invitados que ayudan a entender todas las dimensiones del sector más dinámico de la economía. Transición Energética. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Transición Energética, este programa, este espacio que hacemos todos los jueves a partir de las 20, donde charlamos, nos informamos, discutimos un poco si hace falta sobre el mundo energético, el mundo minero y la infraestructura que une a esos dos mundos, ¿no? Esta semana resulta casi coincidente, se están dando una serie de novedades en torno a lo que se empieza a denominar la otra joya que tiene Vaca Muerta. Ya no estamos hablando del gas natural, no estamos hablando del petróleo, dos productos de exportación importantes, sino que estamos hablando de los líquidos del gas natural, los famosos NGLs para el sector, famosos para el sector, aclaro, y que no es otra cosa que todos los componentes que vienen junto con el gas natural. Esto es etano, propano, butano, gasolinas. ¿Y por qué menciono esto? Porque esto viene atado a la necesidad que tiene la industria de poder hacer esa separación del gas natural de esos líquidos como para poder seguir produciendo crudo. Después lo vamos a explicar un poquito más en detalle. Pero esto viene a colación entonces porque se acaba de anunciar una inversión, se acaba de confirmar una inversión que había sido anunciada semanas atrás, que es la construcción de una nueva planta de separación de líquidos y fraccionamiento de estos productos que se llaman NGLs, a cargo de la empresa TGS por unos 3.000 millones de dólares. Esto tendrá un proceso de construcción de 45 meses, estará para fines de 2029, principios de 2030. Está involucrado YPF porque va a ser el principal dador del gas natural que requiere esta industria. Está involucrado también Chevron, Pluspetrol y seguramente Pampa Energía como uno de los accionistas de TGS. Pero al mismo tiempo, en los últimos días concurrimos a Bahía Blanca porque se produjo una invitación de parte de la compañía Mega, una de las empresas que es accionista mayoritaria YPF, donde inauguró una ampliación de estos mismos líquidos del gas natural, que hoy en día todo lo que se produzca de ahora en más es de exportación, porque el mercado local está totalmente abastecido. Esta es la primera etapa, se inauguró un nuevo tren de fraccionamiento, son 3 columnas donde se produce en una el etano, en la otra el butano, en la otra el propano y finalmente la gasolina como producto final. Hubo allí el anuncio formal de que YPF se sumaba al proyecto de TGS y en conjunto se está dando en Bahía Blanca un polo petroquímico, el relanzamiento de un polo petroquímico que es lo que le va a dar valor finalmente a la producción de Vaca Muerta, en particular el gas natural. ¿Y por qué decíamos que es necesario la separación de líquidos de gases? Precisamente por la gran cantidad de gas asociado que tiene el petróleo cuando se lo produce. El gran producto de exportación que está teniendo ahora la Argentina y que lo va a seguir teniendo el año que viene cuando se inaugure el VEMOS. Entonces, cuando se extrae petróleo, se extrae gas asociado y ese gas asociado, como es muy rico, tiene una serie de componentes que no se pueden inyectar directamente a la red de gasoductos que nos llega a nuestros domicilios. Y por eso es necesario sacar esos líquidos que son productos de exportación. Entonces, 2 inversiones más que interesantes, seguramente por el poder que tiene la industria y por el peso que está teniendo esta producción, va a hacer falta otras plantas, pero eso ya lo iremos viendo en los próximos programas con algún especialista que nos cuente hasta dónde se puede llegar con esto. Quiero contarles entonces qué es lo que vamos a tener en este programa. Vamos a meternos en el mundo de los biocombustibles. El Gobierno Nacional acaba de presentar un proyecto al Congreso que para algunos es un tanto polémico, para otros tiene algunas cuestiones ahí que aclarar y modificar para poder hacer algo más equitativo y poder
y no perjudicar a la gran cantidad de pymes productoras y refinadoras de biocombustibles, en particular de biodiesel, ¿no? Y por eso vamos a estar con Federico Martelli, que es el director ejecutivo de CEPREP, que es la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles. Luego, en la segunda parte de nuestro programa, vamos a estar con Alejandro Einstos, un economista que es investigador de la UBA CONICET y además del Observatorio de Tarifas y Servicios Públicos, con quien vamos a analizar un tema que queríamos charlar en los últimos tiempos sobre qué está ocurriendo con los subsidios, ¿no? Subsidios que, a pesar de los ajustes tarifarios, se están duplicando el primer cuatrimestre con respecto a lo que ha sido el primer cuatrimestre del año pasado, y no entendemos muy bien por qué. Tenemos una idea, mejor dicho, pero Alejandro nos va a poder explicar con más detalle. Y como siempre, nuestra columna, Leticia Pautacio con Frontera Tecnológica y Pilar Wolfet con Pulso Económico, que vamos a ir desarrollando los distintos temas que forman parte de esta agenda de transición energética. Aprovecho para agradecerle a Nicolás Cabrera en la operación, a Sol Montero en la producción periodística, a Jorge Figueroa en la producción general, con quienes vamos a hacer este programa de transición energética a partir de ahora. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Auspicia Grupo Albanesi. Energía a su alcance. Alguien abrazó, alguien alentó, alguien corrigió, alguien felicitó, alguien educó. Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30 63 94 53 73 8. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Transición energética. Porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos, te has fugado, me hago. Muy bien, muchas gracias. Y con este tema musical que hacemos un mini homenaje desde acá, ¿no? Como se ha hecho tanto en los últimos días. Queríamos avanzar entonces con nuestra primera entrevista, que está vinculada al proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional para, no es la reforma, sería una reforma porque hay una ley vigente, ¿no? Una nueva ley de biocombustibles que reemplace a la 27640 que está vigente desde 2021 y tiene vigencia hasta el 2030, que desde el sector productivo creo que desde inmediatamente que se aprobó ha tenido algunas observaciones y algunas necesidades de poder ser modificada y ampliada. Y queríamos entender un poco en qué consiste este proyecto, cuáles son los puntos principales que se modifican, a quién perjudica, a quién beneficia, si es que lo hay. Y en definitiva qué es lo que está proponiendo, ¿no? Y para eso estamos con Federico Martelli, que es el director ejecutivo de la CEPREP, a quien ya saludo. Federico, buenas noches. Ignacio Ortiz, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ignacio. Bueno, gracias. Comentanos primero, si te parece bien, cómo está compuesta la CEPREP. Sí, la CEPREV es la cámara que reúne a la totalidad de las empresas elaboradoras de biodiesel de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. Entre todas las empresas que represento, producimos hoy el 65% del biodiesel que se utiliza para abastecer el corte obligatorio en el mercado interno. Cuando hablamos de biocombustibles de forma genérica, generalmente no hacemos la separación entre biodiesel y bioetanol. Comentanos, por favor, muy brevemente, como para que la gente que quiera escuchar, cuáles son las materias primas que las diferencian. Así es, el bioetanol es un biocombustible que se mezcla con la nafta, hoy en un porcentaje de 12%, es decir, cuando alguien va a la estación de servicio a cargar nafta, está cargando 12% de bioetanol, y si se hace a partir de dos materias primas, por un lado el maíz y por otro lado la caña de azúcar. Es decir, el bioetanol de maíz se fabrica principalmente en Santa Fe, Córdoba y San Luis, y el bioetanol de caña de azúcar se fabrica en Jujuy, Tucumán y Salta. En cambio, el biodiesel se elabora enteramente con aceite de soja y se hace en estas 4 provincias que te mencioné y también en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, las compañías PYME que yo represento, que no son las de Santa Fe, sino que en Santa Fe tienen otra cámara. A su vez, el mercado del biodiesel está dividido en dos. El mercado interno es abastecido por las empresas pymes y el mercado de exportación quedó reservado para las grandes compañías cerealeras, que también forman parte del mercado interno porque son las que le venden el aceite a las empresas pymes. Entonces, de esa manera, desde el año 2006, el mercado estaba dividido en dos. Las grandes compañías exportaban principalmente a Europa, Estados Unidos y Perú. Después de una serie de restricciones y una batalla que lleva muchos años, Estados Unidos, Perú, la Unión Europea, Canadá y otros destinos fueron cerrándose al ingreso del biodiesel argentino con excusas y barreras arancelarias y pararancelarias, y hoy la Argentina prácticamente no está exportando o está exportando muy poco de biodiesel. Frente a esto, las compañías cerealeras reclaman algo que nunca habían reclamado porque el core del negocio era la exportación. Hoy se dan vuelta y quieren colocar su producción en el mercado interno, pero no ampliando el corte, no ampliando el volumen de biodiesel que se produce, sino desplazando las pymes. Por eso construyeron un acuerdo con el gobierno nacional para que la arquitectura del articulado de la ley que presentó la senadora Bullrich y otros conduzca literalmente a la quiebra de las pymes, a la extinción de las pymes, y pasen las grandes a ocupar ese lugar. Quiere decir, primero, por lo que estás comentándonos, es una industria fuertemente regional, con representación y desarrollo de inversiones en las últimas 2 décadas muy importantes, y generación de empleo y agregación de valor en las provincias, que es lo que siempre se busca de cualquier industria, ¿no? El core, entonces, el corazón de lo que ustedes están planteando es que esta ley lo que hace es desequilibrar la cancha, es decir, permitir que un gran jugador, como son las exportadoras, entren al mercado interno y competir prácticamente de igual a igual, si es que mal no entiendo, con las pymes refinadoras. Sí, no hay paridad de armas. Por varios motivos. En primer lugar, por los costos del flete. Las compañías integradas, es decir, las que compran el poroto, lo muelen, extraen la harina de soja, la exportan, extraen el aceite, lo exportan o extraen el aceite para fabricar biodiesel. Esas compañías integradas ya tienen el aceite incorporado en su planta. En cambio, las compañías pymes tienen que movilizarlo desde esas plantas hasta las suyas, y ahí hay una diferencia muy importante de flete que puede ir desde los $6 hasta los $35 por tonelada. El segundo elemento que hace imposible esa competencia es la idea de que hay que competir contra el proveedor de tu materia prima, que en los últimos 20 años ha tenido una característica que debe conocerse por quienes toman las decisiones, y nosotros hemos tratado de aclarársela a los senadores y a los diputados, que es que cobran una prima por sobre la paridad de exportación. Es decir, si exportan el aceite a $900 por tonelada, se lo venden a las pymes a $950. Uno diría, ¿por qué se infla el precio artificialmente? ¿Por qué se vende por sobre la paridad de exportación? Si el negocio es exportar el aceite, a la pyme que está a 100 kilómetros o 200 kilómetros debería venderse a un precio más o menos similar o al mismo precio. Bueno, esto no ocurre porque hay una cartelización de precio en el cual las grandes cerealeras se ponen de acuerdo para aplicar esta prima y obtener una rentabilidad extraordinaria. Entonces, si sumamos el costo del flete,
sumamos que competiríamos eventualmente contra el dueño de la materia prima, y si sumamos también que tienen ventajas impositivas, ya que al ser dueñas del propio aceite no pagan ni ingresos brutos ni impuesto al cheque por ese aceite. Y ahí ya, solo en impuestos, hay más de 4 puntos porcentuales de sobrecosto para una pyme. Por eso nosotros señalamos que de aprobarse esta ley, las pymes directamente irían a la quiebra. Y el gobierno lo sabe y el gobierno lo reconoce, por eso en la propia ley establece un mecanismo decreciente de participación regulada de las pymes. Les protege un cupo para que sigan existiendo, pero lo va extinguiendo a lo largo del tiempo. Primero son 5 puntos porcentuales, después son 4, después son 3 puntos y después ya 0. Después competencia libre contra las compañías aceiteras. Cuando le preguntamos al gobierno por qué directamente obviaba el proceso de transición y directamente no entraba en vigencia la ley de un día para el otro, en el gobierno contestan que de esa manera las pymes quebrarían de un día para el otro y sería un escándalo político. En cambio, si se van muriendo de a poco, es más sencillo de disfrazar. Este es el argumento. Sí. Entonces, naturalmente, nosotros manifestamos una oposición muy clara y hacemos un llamado de atención a todos, porque como vos bien dijiste, mira, de las 25 pymes que hacen biodiesel, 24 están en el interior del país, y muchas en pueblos muy chiquitos, donde funcionan como agregado de valor a la cadena, emplean profesionales jóvenes, ayudan al arraigo de trabajadores, se pagan salarios que están 5 veces por encima del salario mínimo vital y móvil, son salarios dignos, movilizan la economía de sus comunidades. No hay ningún motivo por el cual se quiera conducir a la quiebra, porque no se va a fabricar más biodiesel, el corte va a ser más o menos el mismo, no se van a crear nuevos empleos, al revés, se van a destruir empleos, no va a haber nuevas inversiones, porque las plantas de biodiesel de las compañías aceiteras ya existen y son gigantes, son 10, 15 veces más grandes que las pymes. O sea, no hay ningún motivo que se pueda explicar por el cual se está tomando esta decisión. Sí. El caso del bioetanol, ¿puede ser un espejo de lo que se tendría que trabajar en el biodiesel? Son dos industrias, son industrias distintas, obviamente, porque producen productos distintos, pero ¿tienen algún punto de comparación? ¿Algo se puede copiar del sector del bioetanol como para aplicar al biodiesel? ¿Cómo funcionan en paralelo? Exactamente. Mira, en bioetanol ocurre algo, que es que el bioetanol de caña de azúcar es significativamente más caro que el bioetanol de maíz. Entonces, si una compañía petrolera, para realizar el corte obligatorio, pudiera optar entre comprar bioetanol de caña o comprar bioetanol de maíz, ¿qué compraría? Compraría bioetanol de maíz. Y el bioetanol de caña no tendría mercado. Entonces, la propia ley que firma Patricia Bullrich le asegura al bioetanol de caña 6 puntos porcentuales, que casualmente es toda la capacidad de producción que tienen. Es decir, la ley machea toda la oferta con toda la demanda, y de esa manera garantiza que la caña de azúcar pueda seguir produciendo pese a ser más cara. Lo que nosotros reclamamos es que en biodiesel se aplique un mecanismo similar, es decir, una parte del cupo para las compañías integradas, para las grandes aceiteras, y otra parte del cupo para las pymes regionales que están alejadas del puerto, que tienen costos diferentes. De esa manera se podría convivir tanto las aceiteras como las pymes regionales. Para esto habría que subir el corte e industrializar mucha más materia prima, industrializar mucho más aceite de soja. El gobierno también se resiste a subir el corte con argumentos no muy claros, donde evidentemente hay una presión muy grande de las compañías petroleras que se están negando a subir el corte. Ahora, entonces, lo que ustedes están proponiendo es, si bien habría cupos para unos, las grandes productoras y las pymes, y eso achicaría el mercado con la torta actual, la única solución es agrandar la torta. Esto significa agrandar el cupo, ¿no? ¿Y qué porcentajes ustedes consideran que se debería incrementar de manera que ese cupo que le corresponde a las pequeñas y medianas empresas asegure su productividad? Lo ideal sería ir a un corte de 15%. En primer lugar, quiero aclarar que todo el biodiesel que se produce no desplaza producción de diésel de hidrocarburos, porque la capacidad de refinación de la Argentina está a tope. Por más que hay planes para mejorar los procesos en algunas refinerías, la Argentina va a seguir siendo deficitaria y va a tener que seguir importando diésel de hidrocarburo durante las próximas décadas. Entonces hay primero un efecto positivo con el ahorro de divisas y la mayor industrialización de materia prima. También eso implica sostener una tensión, una demanda creciente sobre el producto, sobre el aceite de soja, sobre el poroto, y eso mantiene el precio de la cadena de oleaginosas más alto, y eso también le redundaría al Estado en mayor captación de tributos.
Entonces, hay muchas externalidades positivas de subir el corte al 15%. El gobierno dice que generaría un hueco fiscal porque los biocombustibles no pagan el impuesto a los combustibles líquidos y no pagan el impuesto a los dióxidos de carbono. La verdad que el cálculo que hemos hecho y que el propio gobierno reconoce es que si se subiera al 15%, el corte se estarían dejando de recaudar alrededor de $500 millones, pero nosotros creemos que se pueden recuperar de otra manera. Aún si el gobierno no quisiera subirlo al 15%, se podría subir al 12% y tener 6 puntos porcentuales para las compañías integradas y 6 puntos porcentuales para las pymes regionales. Bien. El Mercosur firmó con la Unión Europea un acuerdo de apertura comercial. ¿En qué quedó el aspecto vinculado a los biocombustibles y cómo afecta esta posibilidad de reingresar al mercado europeo con producción que se exportaba hasta hace unos años? Sí, si bien en los acuerdos firmados de libre comercio con la Unión Europea no hay un capítulo específico del biodiesel, había mucha expectativa en que se comenzara a destrabar el proceso de exportación de biodiesel a Europa. Sin embargo, la Comisión Europea ha avanzado en paralelo a la firma de este acuerdo, sin tener nada que ver con la firma de este acuerdo, ha avanzado con nuevas restricciones. La Comisión Europea plantea cuestiones medioambientales, dice que el biodiesel elaborado con aceite de soja en todo el mundo ha desplazado biomas naturales, es decir, que la superficie de soja crece sobre bosques y biomas autóctonos, y que entonces Europa en su política medioambiental no debería colaborar con esas transformaciones del medio ambiente y por ende plantea restringir el biodiesel hecho a base de aceite de soja. Eso no debería aplicar para la Argentina, porque en la Argentina hace 15 años que la superficie de soja se mantiene estable o incluso ha retrocedido parcialmente por el avance de otros cultivos como el maíz y el trigo. Entonces eso no aplica para la Argentina. Lo que hay de fondo es una decisión de Europa de industrializar materia prima en su propio territorio, es decir, hacer biodiesel con materias primas en su propio territorio, y forma parte de una situación global que tenemos donde cada país trata de defender su industria con barreras arancelarias o pararancelarias como puede. Hoy lo que falta en el mundo es empleo industrial, lo que falta en el mundo es salario, lo que falta en el mundo es trabajo, y los países desarrollados se cuidan como pueden. Nosotros lo que venimos planteando es que la Argentina tiene que aplicar el mismo criterio, es decir, si no podemos entrar nosotros con nuestros productos en los que somos competitivos a Europa, también hay que ponerle restricciones a los europeos. No vaya a ser que nosotros firmemos acuerdos de libre comercio que sean unidireccionales. Las cosas tienen que ser bidireccionales, porque si no es una tomada de pelo de los países poderosos como estamos acostumbrados a ver. Federico, te agradezco mucho por tu tiempo, comentarnos esta situación que está viviendo el sector. Vamos a ver cómo se da la paridad de fuerzas también en el Congreso cuando empiece a debatirse, ¿sí? Y volveremos a charlar en caso de que podamos hacerlo. Gracias por tu tiempo nuevamente. Muchísimas gracias y a disposición. Muy bien, era Federico Martelli, director ejecutivo de la CEPREP, que es la cámara que nuclea a las pymes productoras de biodiesel, con una situación compleja, como la ha descrito, y que se tiene que definir en el Congreso Nacional en breve. Vamos a ir a una tanda y ya seguimos con nuestras columnas. Shell Argentina. Impulsamos la energía del país, de Vaca Muerta al mundo. ¿Sabías que PCR es una compañía argentina con más de 100 años de trayectoria en petróleo, cemento y energías renovables? PCR es la empresa privada más antigua de la industria petrolera argentina, con operaciones en Mendoza, La Pampa y Ecuador. PCR es la número 1 en ventas de cemento en la Patagonia, con plantas en Comodoro Rivadavia y Pico Truncado. Y además, PCR es líder en energías renovables, operando 4 complejos de parques eólicos con una potencia instalada de 545 megavatios en Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis. Conoce más en pcr.energy. PCR, energía para construir el futuro. Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Chevron es una de las principales compañías de energía integrada del mundo. En Argentina fuimos uno de los pioneros en Vaca Muerta y estamos orgullosos de poder contribuir con el desarrollo energético de este país. El gas natural es más que energía. Es una conexión que nos envuelve y nos permite vivir momentos únicos. Es el corazón de las recetas compartidas.
el motor que nos impulsa a emprender, la fuerza que hace girar con velocidad la rueda del desarrollo y un aliado indispensable de numerosos viajes. Formamos parte de tu vida todos los días, porque donde hay energía, hay una historia. Camusi, más que energía. Una mala combustión puede generar monóxido de carbono y poner en riesgo tu salud. Usá solo artefactos habilitados, revisá las instalaciones y asegurá una correcta ventilación. El uso seguro del gas empieza en casa. Para más información ingresá en naturshiban.com.ar. Total Energies avanza en el camino de la transición energética. Transición energética. Retomamos este camino de la transición energética, como decía nuestro separador, y nos vamos de lleno a cruzar una frontera tecnológica que siempre necesitamos la ayuda de Leticia Pautacio, a quien ya saludo. ¿Cómo estás, Leticia? Buenas noches. Hola, buenas noches, Nacho. Muy bien, todo por Bien. acá. Me parece que nos vamos de viaje a Vaca Muerta. Nos vamos de viaje a Vaca Muerta a entender un poco todo lo que está pasando en temas de innovación. Estuve esta semana en un evento que organiza AWS, el proveedor de nube de Amazon. Ellos tienen clientes en numerosos sectores de la economía argentina, pero tienen clientes específicamente en el sector energético y este evento estaba uniendo a ese mundo. Y se comentaron varios casos interesantes que quería traer acá, pero antes de hablar de los casos en particular, quería comentar algo que me parece súper interesante y es cómo está cambiando y cómo se está acelerando la innovación a partir de las nuevas tecnologías, tanto de nube como de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para cualquiera que no tiene ningún conocimiento técnico empezar a programar. Yo no sé si ya te pusiste a jugar en algún momento con inteligencia artificial para programar, pero es algo que es bastante fácil, bastante sencillo, y eso está permitiendo que haya cada vez más innovación, más aplicaciones y más cosas que se puedan estar haciendo adentro de las empresas. Entonces, ahí voy a contar un poco el caso de Pan American Energy, que ellos cambiaron un poco la manera de digitalizar los procesos y de pensar, porque antes estaba centralizado en un único equipo que tenía los temas de ciencias de datos fundamentalmente, y empezaron a darse cuenta que en otras áreas de la empresa había gente que también estaba interesándose por la tecnología, por aprender a usar datos, por aprender a programar, y bueno, empezaron a ayudar a capacitarlos, a crear espacios para compartir este conocimiento, y con las nuevas aplicaciones de software también empezar a crear sus propias aplicaciones, empezar a digitalizar diferentes partes de la producción con los propios equipos, con las propias personas que estaban trabajando en esos procesos. Bueno, se pasó de un modelo centralizado, como decía, a una red de más de 250 personas hoy que están involucradas en iniciativas de transformación digital a lo largo de toda la empresa. Se crearon 120 aplicaciones, automatizaciones y además agentes de inteligencia artificial, que va a ser otra columna seguramente el tema de agentes, porque todavía no está demasiado desarrollado en general en ninguna industria, no solo en la energética, pero es algo que se viene y que ya adelantaron muchas empresas también en este evento, que ya están trabajando, están pensando, que es como dar el paso adicional, ¿no? No es solo inteligencia artificial que pueda procesar datos, sino que además pueda tomar acción a partir de esos datos que tiene. Ese es el caso de Pan American Energy. Después también presentaron el caso de Vista. Este es un caso para mí también súper interesante porque toca un tema crítico en las empresas energéticas y de petróleo y gas, y en minería también, que tiene que ver con el mantenimiento de los equipos. Mantenimiento de los equipos que generalmente es programado, cada tanto tiempo se hace un mantenimiento. Equipos que suelen estar funcionando 24 horas muchas veces, que hay que hacer, y que detener el funcionamiento de un equipo por una falla o una rotura son millones de dólares de costo.
Exactamente. Bueno, ¿qué hicieron? El año pasado empezaron a hacer un proyecto para tratar de crear lo que se llama en tecnología un mínimo producto viable, que es una pequeña prueba de ver si funciona realmente o no. Una aplicación que permitiera entender, monitorear estos equipos que tenían y poder hacer un mejor análisis para saber si hay fallas, si no hay fallas, cuándo ocuparse, mantener y cuándo no. Bueno, ¿qué se hizo? Se empezó a colaborar también con varias partes de la empresa, los equipos no solo de tecnología, sino los equipos de mantenimiento, los equipos de confiabilidad, equipos de ingeniería. Se conectaron sensores en tiempo real y se desarrolló un modelo analítico que permitiera detectar fallas. La prueba se hizo con un electrocompresor. Entonces, dato aparte, porque esto me parece súper interesante, todo esto que yo conté se hizo en 4 meses y medio más o menos, con lo cual muy rápido. Son pruebas que logran, se logra hacer de manera muy rápida para llegar a una prueba que funcione. Entonces, y poder saber exactamente si responde a las necesidades de la empresa o no. Bueno, ¿qué consiguieron? Consiguieron un producto que permite identificar anomalías con una precisión del 73%. Y se encontró que se puede anticipar potenciales fallas entre 1 y 5 días antes de que ocurran. A partir de esto, que fue un desarrollo propio con los mismos empleados de la compañía. Es súper interesante lo que encontraron, bueno, es que hubo una falla que detectó el modelo que no lo estaban detectando los sistemas tradicionales que vienen con las máquinas, por eso hablan de que se pueden anticipar potenciales fallas mucho antes. Esa falla se paró el equipo, se realizó el mantenimiento y se dieron cuenta que efectivamente existía, ¿no? O sea, solo que los sistemas que tenían antes no la podían detectar con tanta anticipación. Así que eso, a partir de ahora lo van a seguir trabajando y la idea es escalarlo hacia otros equipos y después hacia otros tipos de equipos distintos. Y como vos decís, cada 2 o 3 meses tenemos que actualizarnos porque esto va a una dinámica que vuela, ¿no? Hoy escuchaba a alguien que decía, si hoy usás la inteligencia artificial de la misma manera que lo usabas hace un año, te quedaste en el pasado. Así que sí, también se aplica esto. Exactamente, porque hay mucha aceleración y las cosas se hacen muy rápido y se puede probar, ver si funciona y descartar o escalar también muy rápido. Leticia, muchísimas gracias por este contenido que nos acercaste. La seguimos el jueves que viene. Hasta luego, nos vemos. Muy bien, era Leticia Pautacio, metiéndonos en un mundo cada vez que nos encontramos apasionante. Vamos a una pequeña tanda y ya retornamos. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Auspicia Grupo Albanesi. Energía a su alcance. Alguien abrazó, alguien alentó, alguien corrigió, alguien felicitó, alguien educó. Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30 63 94 53 73 8. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Transición energética. Muy bien, retomamos Transición Energética. Leía el otro día un informe de una consultora que resaltaba que los subsidios energéticos habían duplicado el gasto que tenía el Tesoro Nacional a 1.240 millones de dólares con respecto a lo que había sido el primer cuatrimestre del año pasado. Era un dato llamativo en un contexto donde el gobierno está haciendo un ajuste, una actualización importante desde hace 2 años de las tarifas, tanto de la luz como la del gas. Y queríamos entonces entrar en ese terreno para ver qué es lo que está ocurriendo con las tarifas, cómo está afectando al bolsillo de los argentinos, y quién mejor que Alejandro Einstos, que es economista. Te presento, Alejandro, primero te saludo, buenas noches. Profesor investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política UBA-CONICET, coordinador del Observatorio de Tarifas de Servicios Públicos de la UBA y VP del Instituto Argentino de Energía, el Instituto Mosconi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Gracias por atendernos siempre. No sé si viste y coincidís con esa cifra. Están creciendo los subsidios, lo que gasta el Estado en solventar parte de la tarifa del usuario residencial, y sin embargo seguimos con aumentos tarifarios. ¿Cómo se explica? Sí, nosotros desde el Observatorio de Tarifas de la UBA seguimos el mismo punto, la evolución de los subsidios. Particularmente los subsidios a la energía, como bien decís, se duplicaron entre mayo del 26 y mayo del 25 en términos nominales. Si eso le descontás la inflación, los subsidios crecen en términos reales 50%, igual es mucho. La explicación, te diría, se centra básicamente en el aumento del costo de los combustibles, tanto de gas como de gasoil, combustibles líquidos para la generación eléctrica, y eso te incide de manera directa en el costo de abastecimiento eléctrico y por ende en la necesidad de fondos del Tesoro para cubrir la diferencia entre lo que pagamos en las tarifas y el verdadero costo de la energía que consumimos. El costo de abastecimiento respecto del año pasado refleja ese crecimiento, y también hay un crecimiento muy importante de casi el 200% en los fondos que demanda ENARSA para importar gas este invierno. Si bien la cantidad de embarques van a ser menores, el costo de estos embarques en el marco de esta coyuntura global o geopolítica hace que los costos de los energéticos en general aumenten, y eso se refleja en los subsidios que, aumentaron en este último año. Quiere decir que en los últimos meses, cuando veníamos hablando del impacto que iba a tener el conflicto del Medio Oriente, lo estamos viendo patentemente en esto. Si bien la Argentina exporta petróleo, también tiene una serie de necesidades internas que se ven en los combustibles y en los servicios públicos como la electricidad y el gas, ¿no? Y todo esto, ¿cómo pesa? Porque usted hace un seguimiento muy detallado de cómo impacta esto en el bolsillo de la gente y en el presupuesto familiar. ¿Cómo sigue esa evolución a partir de estos incrementos fuertes que has mencionado? Bueno, nosotros seguimos una canasta de servicios públicos para el AMBA, para el área metropolitana de Buenos Aires, que incluye transporte, electricidad, gas y agua. Nosotros lo que vemos es, la canasta de servicios públicos tiene una evolución creciente en el tiempo, en términos reales, de la mano del aumento tarifario que vos mencionabas, y si,
lo cuantificás en relación al peso de esa tarifa, en relación a un ingreso promedio del sector privado registrado, al inicio de esta administración, en diciembre de 2015, era un poco menos del 5% de ese ingreso, representaba la canasta. Hoy estás en un poco menos del 15%, es decir, el peso de los servicios en los ingresos se triplicó desde el inicio de esta administración a hoy. Y eso, digamos, se refleja también en la sensación térmica que uno tiene, que el ingreso disponible es cada vez menor, y una de las razones que explican esa reducción de los ingresos disponibles de la familia está en la carga, en el peso de los servicios públicos. Bueno, hoy se dio a conocer, no tiene nada que ver, ¿no? Parece que no, pero tiene que verlo. Hoy se dio a conocer las cifras de inflación, del costo de vida, y en uno de los análisis destacaba el peso que está teniendo y el aumento, la aceleración que estuvo teniendo en el último año ese segmento de servicios, ¿no? ¿Cómo has visto ese dato? Bueno, está en esta línea, digamos. Vos pensás que al inicio de esta administración, con la devaluación inicial, las tarifas quedaron muy deprimidas, cubrían una parte muy marginal de los costos energéticos, crecieron, digamos, la canasta que nosotros llevamos creció 800% en estos primeros 2 años de mandato Milei, cuando la inflación, el IPC, creció un poco más del 200%. Digamos, esto es parte de una recomposición necesaria, si vos querés, de las tarifas, pero los servicios públicos te marcan una inercia compleja, un desafío que tiene el gobierno por delante, que es tratar de desindexar este piso que uno parece que el gobierno llegó de 2 puntos mensuales de inflación, donde vos tenés a los servicios en general, no solo los energéticos, el transporte, etcétera, creciendo a la inflación más algo, digamos. El transporte crece IPC más 2, los servicios públicos de gas y electricidad crecen por lo menos el IPC, con el peso de la energía que, como te decía, aumenta en invierno. Entonces vos tenés una inercia, yo te diría, inflacionaria en los servicios públicos, que hace que el índice general de precios encuentre un piso difícil de perforar por la propia inercia de actualización de los precios a partir de la inflación pasada. Es justo también decirlo que esta situación de la inflación energética es común a todo el mundo, ¿no? Todos los países están afrontando con distintas herramientas lo que está viviendo ahora el argentino, lo que vos estás comentando. Comentame, por favor, ¿qué porcentaje de mi tarifa eléctrica y de gas está pagándome el Estado hoy en día como un consumidor medio, ¿no? Mira, en promedio, digamos, hoy tenés dos categorías de clientes, de gas y de electricidad, los subsidiados y los no subsidiados. Los subsidiados hoy pagan alrededor entre un 30 y un 35% factura de gas o electricidad. Los no subsidiados están prácticamente pagando el costo, algún mes pagarán un poco menos. El promedio es que, digamos, el sistema residencial de la Argentina paga el 70% del costo de la energía, tanto gas como electricidad. En transporte estás pagando el 35% del costo del boleto de colectivo. En trenes estás pagando el 3% del costo del boleto del tren. Y en agua, tomando AISA, que presta el servicio en el AMBA, ya no hay subsidios. Es decir, estás pagando el 100% del costo del servicio. Esa sería la radiografía del estado de situación hoy. Y muy llamativa, ¿no? Porque has dado algunos porcentajes que son muy bajos. Si nos ponemos desde el punto de vista de que uno tiene que pagar lo que vale un servicio, son porcentajes realmente bajos los que se están pagando, ¿no? Y bueno, es el eterno dilema que ha tenido la Argentina en los últimos 15, 20 años. ¿Qué está ocurriendo con los combustibles? Porque ustedes también han incorporado, me parece, al análisis que realizan mensualmente este segmento. ¿Qué has visto también con este contexto internacional, no? Antes de los combustibles, si me permitís, Ignacio, un punto que me parece interesante. Cuando uno mira la serie de los subsidios que reflejan esta evolución del peso de las tarifas en los subsidios y, digamos, esta dificultad de perforar el
el nivel de subsidios que estamos pagando, o de aumentar la cobertura tarifaria en las tarifas, uno encuentra, digamos, ahí un tema de... uno ve un amesetamiento en los últimos meses, es decir, que el gobierno, digamos, hoy se están gastando en subsidios niveles muy parecidos a los de los últimos meses. No se puede perforar ese nivel de subsidios. Esto va de la mano, no solamente de los aumentos de costos que te mencionaba, sino también de un nivel de pobreza o de nivel de ingresos que hace que una parte muy importante de la población ya no pueda enfrentar mayores costos en la factura de los servicios, y eso, digamos, le pone una barrera a digamos, lo que falta de cobertura de servicios. Es muy complejo en este esquema donde poco menos del 40% de la población todavía es pobre en la Argentina, ¿no? Respecto a los combustibles, digamos, lo que vemos es una foto donde YPF, a la cabeza de las empresas del sector, ha tomado una decisión de contener parcialmente la suba del precio internacional del petróleo en el mercado interno. Eso, si bien se reflejó en un aumento de las naftas, estamos en una etapa de 45 días de contención de precios. El tema ahí, digamos, es que es una decisión empresarial, lo cual es buena, nos equipara, digamos, lo mismo está haciendo Brasil, Petrobras ha tomado una decisión similar. El punto ahí es que, digamos, como bien dice Marín, hoy te cobro menos para que, digamos, hoy te aguanto yo, pero mañana aguantame vos. Creo que fueron las palabras textuales del presidente YPF. La pregunta es por cuánto tiempo, ¿no? No hay, digamos, me parece que al momento de que los combustibles bajen internacionalmente, porque el conflicto en algún momento terminará, bueno, ¿cuál va a ser el tiempo, el horizonte en el cual los consumidores argentinos vamos a tener que seguir pagando naftas por arriba de los precios internacionales para compensar esta contención de precios que hoy está aplicando la industria? A mi modo de ver, yo creo que en la Argentina, que es un país exportador neto, que lo va a seguir siendo y que lo va a hacer en forma creciente en los próximos años, se debe a algún tipo de norma, de regla para la emergencia, para la excepción, donde por lo menos el abastecimiento del mercado interno, que va a ser una porción cada vez menor de la producción global de petróleo de la Argentina, en condiciones de excepción, cuando los precios internacionales se disparen por arriba, por ejemplo, de $100, tengan un tratamiento diferencial por un periodo acotado en el tiempo. Y eso nos garantizaría, digamos, reglas claras para la inversión y también certidumbre para los consumidores para saber cuánto vamos a pagar y cómo los combustibles en un momento de crisis. Tal cual. Alejandro, me quedo con ese comentario que sumaste. No estaríamos quizás hablando de esto si tuviéramos una economía en crecimiento, generación de empleo y recuperando salarios. Estaríamos hablando de otra cosa quizás, ¿no? Te agradezco mucho tu tiempo, como siempre, un gusto grande. Gracias, Ignacio, por la entrevista. Gracias. Un abrazo. Bueno, era Alejandro Einstos, economista, profesor, investigador y un colega casi, porque siempre nos brinda su tiempo con mucha amabilidad. Shell Argentina. Impulsamos la energía del país, de Vaca Muerta al mundo. ¿Sabías que PCR es una compañía argentina con más de 100 años de trayectoria en petróleo, cemento y energías renovables? PCR es la empresa privada más antigua de la industria petrolera argentina, con operaciones en Mendoza, La Pampa y Ecuador. PCR es la número 1 en ventas de cemento en la Patagonia, con plantas en Comodoro Rivadavia y Pico Truncado. Y además, PCR es líder en energías renovables, operando 4 complejos de parques eólicos con una potencia instalada de 545 megavatios en Santa Cruz, Buenos
Buenos Aires y San Luis. Conoce más en pcr.energy. PCR, energía para construir el futuro. Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Chevron es una de las principales compañías de energía integrada del mundo. En Argentina fuimos uno de los pioneros en Vaca Muerta y estamos orgullosos de poder contribuir con el desarrollo energético de este país. El gas natural es más que energía. Es una conexión que nos envuelve y nos permite vivir momentos únicos. Es el corazón de las recetas compartidas. El motor que nos impulsa a emprender. La fuerza que hace girar con velocidad la rueda del desarrollo. Y un aliado indispensable de numerosos viajes. Formamos parte de tu vida todos los días. Porque donde hay energía, hay una historia. Camusi, más que energía. El monóxido de carbono es un gas invisible y sin olor, pero muy peligroso. Para prevenir riesgos, ventilá siempre los ambientes y mantén los artefactos a gas en buen estado. No tapes rejillas de ventilación y realiza controles periódicos. Informarte es la mejor forma de cuidarte. Para más información ingresá en naturgivan.com.ar. Total Energies avanza en el camino de la transición energética. Transición energética. Muy bien, y ya estamos en esta transición hacia el final del programa, y qué mejor que hacerlo con Pilar Wolfet y su pulso económico, a quien ya saludo. Pilar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Nacho, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos Bien. en otro programa Bueno, de transición energética. muchas gracias. ¿Cómo, no sé, si sacar el tema que habíamos hablado la semana pasada o tenés algo nuevo? Sí, Nacho, mira, estuvimos hablando la semana pasada de las fusiones y adquisiciones que está habiendo en el mercado, y sabés que hay una particularidad que estábamos hablando que muchas se están dando en lo que es el sector energético. Particularmente me decían en un estudio especializado en el tema, Nicholson, me comentaban eso. Y sabés que esto tiene que ver con un sector que está creciendo fuerte y que ven que hay mucho interés de inversores extranjeros. Sin embargo, vos sabés lo que me decía Nacho, que este año, a partir de ahora, del segundo semestre, es posible que haya como un freno de estas fusiones y adquisiciones. ¿Por qué? Porque se viene el año electoral, Nacho. Entonces, eso genera como un parate hasta que esté más claro el panorama. Lo que me señalaban es que este año va a haber como se van a concretar algunas operaciones que se venían haciendo hasta ahora. El año pasado fue muy importante. Y otra cosa que me mencionaban es que hay mucho interés en los sectores sobre todo en inversores de la región, ¿no? Eso también es una particular interesante que estoy viendo en el sector. Hay inversores latinoamericanos que están intentando entrar en el mercado, no tanto extranjeros como antes. Creo que este es otro tema que mencionaba muy interesante y que hacia adelante se va a ir acentuando, me señalaban en el sector. Hoy se están negociando también muchas privatizaciones y la verdad que esto no llega tanto al sector energético. Tiene que ver, bueno, hoy está muy en boga el tema de la privatización de AISA, que se está negociando con un inversor regional también. Creo que esto también es un dato que va a traer cola y que va a ser precedente para algunas de las operaciones que se van a hacer este año, pero más que nada van a tener que ver con eso, con privatizaciones, no tantos capitales que vengan a otro tipo de empresas, más del sector privado, porque la incertidumbre está respecto de lo que va a pasar con las elecciones el año que viene. Y también otra cosa que me comentaban es que va a haber muchas inversiones en el marco del RIGI. Lo ven con mucha expectativa esto, pero como te digo, el parate va a venir ahora en el segundo semestre por la incertidumbre que hay hacia adelante, ¿no? Y otra cosa, Nacho, que te quería comentar hoy es que hacia adelante se está viendo como que va a haber mucho más interés en lo que es el sector minero. Nosotros veníamos hablando la semana pasada de esto y el sector energético está teniendo muchas emisiones de obligaciones negociables, ¿viste? Mucho interés en las acciones también, con un año de mucha volatilidad por el tema del petróleo. Pero el sector minero, que venía un poco más rezagado,
va a tener como más oportunidades en lo que queda de este año. Lo que ven es que en lo que es emisión de deuda, sobre todo, está un poco saturado el mercado de energético, de emisiones energéticas, porque hoy representan alrededor del 58% de las emisiones de deuda que hay en el mercado, ¿no? Y lo que me decían estos expertos en emisiones de deuda es que hacia adelante ven como que va a haber una saturación de mercado que puede llegar hacia el mes que viene, quizás hacia el otro o hacia el siguiente, y sí va a haber algunas emisiones quizás de algunas empresas más vinculadas a otros sectores, entre los que mencionaba el minero, como te decía recién, y por supuesto algunos del sector financiero. También esperan que se reactiven un poco los fideicomisos, que vienen muy parados a raíz del parate en el consumo, pero quizás hay fideicomisos de otros sectores que pueden empezar a recuperar un poco de mercado también. Así que estamos viendo un mercado que también, a raíz del Big Bang que hoy, que ayer oficializó la Comisión Nacional de Valores, estamos viendo un mercado que está entrando en una nueva etapa, diría, ¿no? Una etapa más marcada por el contexto electoral, un mercado más marcado por un poquito de mayor volatilidad cambiaria, quizás porque el gobierno está dejando correr un poco el tipo de cambio. Un mercado que también está esperando un poco a ver qué pasa con, bueno, los cambios de calificaciones que hubo hoy y hace unas semanas de Fitch y de S&P fueron muy importantes, ¿no? Calificaron a la Argentina como B-, desde triple C+, y la verdad que esto el mercado lo está viendo como algo muy positivo. Pero claramente también las calificadoras están diciendo que lo que tiene que pasar es que haya una previsibilidad y una continuidad en la política del gobierno hacia adelante. Entonces, y esto es lo mismo que están viendo tanto los inversores como las empresas que hoy están operando en el sector. Por eso te estoy diciendo esto de que, digamos, la previsibilidad hacia adelante va a ser muy importante. Y también a medida que se vaya definiendo un poco el clima político y el clima hacia 2027, creo que eso también va a ser muy importante. Lo que ven los estudios que se dedican a lo que son fusiones y adquisiciones, que era un poco lo que veníamos analizando la semana pasada y que habíamos dicho que íbamos a analizar hoy, y que esta semana me van a pasar un poco algunos números de cuáles son las previsiones hacia adelante. Ya me comprometo la semana que viene a traer más números del sector, porque hoy lo que están viendo es que sí se van a concentrar únicamente en el sector energético y en privatizaciones, esto que te decía recién, pero no ven que este año vaya a haber muchos más cierres de operaciones hasta que no se define el panorama electoral, la previsión que tiene el gobierno sobre su posibilidad de ganar las próximas elecciones, y también el rumbo económico y financiero que, si bien está, digamos, hoy genera el mercado está contento, digo, un poco con el rumbo, ver algunas grietas en el modelo o en el plan económico que llega ante el gobierno, sobre todo en el plan financiero. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es garantizar que tiene los dólares para el año que viene. El otro día en una conferencia de Fitch, que es una de las calificadoras de riesgo que le mejoró la nota a la Argentina, decían que el principal desafío es mantener esta nota y mantener el riesgo país bajo. La noticia de S&P Global hoy ayudó en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo que hace es, lo que indica es que dos calificadoras de las tres más importantes en el mundo le mejoraron la nota argentina y dieron el mismo veredicto. Entonces eso ya posiciona mejor al país de cara tanto a los inversores como a los locales también, ¿no? Al mercado local. Por eso hoy tenemos un riesgo país que está en torno a los 444 puntos o 450 puntos, pero hacia adelante el de gran desafío es mantenerlo. Para eso, la Argentina tiene que seguir generando dólares. El sector energético va a ser clave, como venimos diciendo siempre, pero también hay dudas sobre dónde va a sacar el financiamiento, qué va a hacer con la economía y qué va a hacer con el consumo, y con el tipo de cambio también, ¿no? Entonces ahí entramos en una nueva etapa del año, que es más floja en materia de dólares, y donde suele haber menos operaciones, porque se acerca fin de año y de cara a un año electoral del año que viene es más algo, esto se acentúa aún más, ¿no? Tal cual, Pilar. Has ido respondiendo preguntas que me iba haciendo a mí mismo para hacerte, pero las iba respondiendo, así que no podían interrumpirte. Te agradezco mucho tu claridad.
el panorama tan completo que nos has brindado y nos vemos el jueves que viene también. Sí, Nacho, dale, el jueves que viene te prometo traer más números porque conseguí una fuente que me va a pasar números muy interesantes del mercado de fusiones y adquisiciones, pero no me los podía dar para hoy, pero sí me había dado un panorama de lo que estaba pasando. Tal cual. Muy buena semana, Pilar. Gracias, Nacho, un beso grande, hasta luego. Grande. Era Pilar Wolfet, y con ella nos despedimos hasta el próximo jueves. Ignacio Ortiz es mi nombre, los saludo, los esperamos en Transición Energética. Esto fue Transición Energética, con la conducción de Ignacio Ortiz y la producción general de Séptimo Cielo. Nos encontramos cada jueves a las 20 para seguir de cerca los sectores que están transformando la economía argentina. Hasta la semana que viene. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.